Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, me voy a presentar a mí mismo. Mi nombre es Pedro Mauriño, soy el coordinador de internacionalización del Círculo de Empresarios de Galicia y hoy tengo el honor y la gran satisfacción de haber sido invitado a este debate, a esta mesa redonda sobre oportunidades de inversión y comercio entre Japón y España, organizado por la Universidad de Vigo, lo cual agradezco enormemente, especialmente al decano de la facultad, a Jorge Falagan, por acordarse de mí y especialmente del Círculo de Empresarios de Galicia. Antes de dar comienzo propiamente a la jornada, tenemos en una conexión con el rector magnífico de la Universidad de Vigo, don Manuel Joaquín Reigosa, que nos va a dirigir unas palabras. Creo que está ya en conexión en directo y a continuación va a dirigirse a todos nosotros. Muy buen día. Buenos días a todos. Sé que tenemos algo de eco por ahí. Bueno, nada, yo quería en primer lugar agradecer la organización del acto a Jorge Falagan y a la Facultad de Económicas, que creo que está siendo muy activa en todo este tipo de eventos en los que podemos colaborar las público-privadas y podemos llevar a buen puerto iniciativas que sean buenas para la sociedad. Y desde luego quiero mostrar también mi agradecimiento a todos los que vais a participar en esta mesa redonda, en este acto que hay que hacer por el tema de la pandemia de una manera como no nos gustaría. Nos gustaría realmente estar todos ahí en la facultad, pero en esta ocasión hay que hacerlo de este modo. Esta mesa redonda sobre oportunidades de inversión y comercio entre Japón y España, y quiero agradecer muy especialmente al embajador de Japón en España sus amables palabras y su ayuda para la organización de este evento. Sin más, no os quiero robar tiempo porque lo importante es que vosotros podáis debatir, que podáis comunicar y que podáis conseguir que se estrechen esos lazos y que de alguna manera pues, las dos sociedades implicadas sean más prósperas, sean más justas y que tengamos una ciudadanía más feliz y más capaz de desarrollar unas vidas plenas. Así que, sin más, gracias Jorge por la organización del evento y gracias a todos los que participáis y bienvenidos y adelante con el acto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor rector. Agradecemos las palabras del rector y a continuación, y en referencia a la mención que ha hecho al embajador de Japón en España, el señor rector, tenemos una carta que nos ha enviado especialmente con motivo de esta mesa redonda que, si les parece bien, voy a darle lectura por su especial significación. La carta está fechada en Madrid a 21 de abril del 2021, va dirigida al señor rector Manuel Joaquín Reigosa Roger, rector de la Universidad de Vigo. Distinguido señor rector, es un honor para mí poder dedicar unas palabras con ocasión de la celebración de la mesa redonda sobre las oportunidades de inversión y comercio entre Japón y España, organizada por la Universidad de Vigo junto con nosotros. Antes que nada, quisiera expresarle mi más sincero agradecimiento por su presencia en este evento y también al profesor Jorge Falagan, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, por su gran contribución para hacer realidad este evento. Obviamente, me hubiera gustado mucho estar presente ante todos los participantes y debatir con ustedes sobre la perspectiva de nuestras relaciones en el ámbito económico, pero desgraciadamente la situación actual de la pandemia aún no nos lo permite. Valoro muy positivamente que iniciativas como esta sigan realizándose para continuar estrechando las relaciones entre nuestros países. Precisamente uno de los objetivos que me marqué durante mi mandato como embajador del Japón en España es fortalecer los vínculos económicos y empresariales entre nuestros dos países. En el cimiento de estas relaciones se encuentra el Acuerdo de Asociación Económica entre Japón y la Unión Europea, que entró en vigor en el año 2019. Este acuerdo creó la mayor región económica del mundo, con una población de 600 millones de habitantes, el 30% del Producto Interior Bruto del mundo y un 40% del comercio internacional. El marco estratégico para alcanzar el mayor crecimiento de ambas zonas estaba preparado, pero la pandemia ha golpeado con fuerza las economías tanto española como japonesa. Sin embargo, toda crisis esconde nuevas oportunidades.
Confío en que juntos superaremos los retos que nos plantea esta crisis. Nos recuperaremos y creceremos mano a mano hacia una sociedad mejor. Estoy convencido de que esta mesa redonda nos iluminará el camino a seguir para profundizar aún más nuestras relaciones de prosperidad. Muchas gracias, Hiratsuto Kenshi, embajador del Japón en España. Bueno, muchísimas gracias por las palabras del señor embajador, que han sido muy amables y obviamente nos llenan de satisfacción que tengan esta tan buena acogida y tan buena opinión de esta jornada. Pero proseguimos y el primero de los intervinientes es un catedrático de aquí de la casa, de la Universidad de Vigo, el profesor José Carlos Arias, que es catedrático de Política Económica de la Universidad de Vigo y que creo que nos va a dar una intervención en general macroeconómica de las relaciones económicas internacionales, con una perspectiva amplia. A continuación, por favor. Bueno, pues nada, buenos días a todos, todas. Bueno, gracias por la presentación, Pedro, gracias al profesor Fallaghan, querido decano, aunque yo estoy aquí en casa, ¿no? O sea que casi este agradecimiento, este último agradecimiento, pues una cosa obvia, viene por sí solo, ¿no? Yo debo decir que efectivamente yo no voy a mencionar prácticamente a Japón un poco, a España prácticamente no lo voy a mencionar, porque yo creo que es difícil hablar de las relaciones económicas, de las relaciones comerciales, de lo que tiene que ver con los flujos de inversión en cualquier momento, y más en este, sin referirse al contexto de complejidad importante que se registra en el comercio internacional y en las relaciones económicas internacionales, en esto que hace muchos años que llamamos globalización, ¿no? Y que claramente en este momento está en una situación, digamos, compleja. Esto básicamente es a lo que en donde voy a centrar mi intervención, ¿no? Tan compleja que, bueno, hace muy pocos meses, por mencionar, ¿no?, a un medio en fin, que no necesita ser presentado, The Economist titulaba en su editorial de referencia algo así como: ¿ha matado la COVID-19 a lo que conocemos por globalización? ¿No? O sea, son muchas dudas, hay mucha incertidumbre sobre si esto que hemos conocido durante décadas como globalización contemporánea va a tener vía de continuidad o si va a ser alterada, ¿cómo? ¿No? Lo primero que quería decir es que hace ya más de 10 años, 10, 12 años, ya se planteó algo parecido como consecuencia de la crisis financiera de 2008 y de, bueno, la gran recesión que vino ya en el 2009, 2010, ¿no? Ya se planteó algo parecido. Bueno, y esto es lógico que se plantee porque, a ver, los movimientos comerciales y la apertura comercial es como la vida, ¿no? O sea, si efectivamente el mundo es feliz, ¿no? Y fuera un día maravilloso, pues todos aspiramos a salir a la calle, a disfrutar de eso, ¿no? Salir al campo. Si por el contrario empiezan a caer chuzos de punta, más bien tendemos a aislarnos, ¿no? Entonces, bueno, la historia de los últimos 200 años muestra que grandes crisis económicas han provocado retrocesos de la dinámica de internacionalización y cierre de las economías nacionales, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento se hizo esta reflexión y muchos concluyeron: viene una era de proteccionismo. No, una cosa prácticamente segura. Bueno, los países se coordinan ya a finales de 2008 para tratar de evitarlo. El G20 hace una llamada para evitar que venga una nueva era de proteccionismo, pero el horizonte era oscuro y, sin embargo, hay que decir que efectivamente las medidas, por ejemplo, esta organización Global Trade Alert, pues, que documentan, ¿no?, las medidas proteccionistas que van estableciendo los diferentes gobiernos, pues efectivamente habla de varios cientos, probablemente en 2 o 3 años, de medidas que antes no existían, de este tipo de carácter proteccionista. Pero ola de proteccionismo, una nueva era, una nueva época marcada por el proteccionismo, bueno, esto efectivamente no se produjo de ninguna manera en los primeros años. Inmediatamente voy a matizar este comentario.
Es interesante retener un dato referido a Japón, ¿no? Uno de los protagonistas de esta jornada, y es que, como, en fin, como supongo que todos saben, Japón, el gobierno japonés pone en marcha en 2012 un programa de medidas de lucha contra esta situación de estancamiento que arrastra esta economía desde los años 90, ¿no? Un programa con un tridente de medidas de expansión monetaria, ¿no? De una política fiscal muy robusta y de reformas estructurales. Un programa de política económica, digamos, muy heterodoxo en aquel momento y muy radical, podemos decir. Se podía esperar que hubiese una cuarta pata que suele entrar en este tipo de medidas, ¿no? Una pata, digamos, de protección del mercado nacional, pero esto no apareció para nada en el caso de la llamada Abenomics, que es de lo que estoy hablando, ni apareció en la política económica japonesa de estos años, que estuvo, sí, muy marcada por una orientación clara, con un ojo muy puesto en los mercados exteriores. Bueno, todo esto ciertamente empieza a cambiar, ¿eh? Esta historia empieza a cambiar de un modo más significativo a partir del año 2015, el 2016, ¿no? En donde aparecen dos fenómenos muy importantes, ¿no? Que han marcado mucho la evolución económica, social y política también de los últimos años y que probablemente sigan marcándola, ¿no? Que tienen mucho que ver con nuestra historia de fondo, ¿no? Una es la reacción de los llamados cinturones de óxido. Sí, o sea, muy conocida la de Estados Unidos, pero algo parecido se ha dado en otros muchos países industrializados. Esta reacción que tiene mucho que ver, no es lo único que lo explica, con esta famosa, estos movimientos del populismo, si se quiere, del nihilismo político contemporáneo, ¿no? Que tiene esta vertiente tan importante del nacionalismo proteccionismo, ¿no? Esto sin duda es un hecho que, claro, y además es curioso, interesante resaltar y preocupante también el que esto haya sido, digamos, como inyección de una tendencia en la economía internacional, en la política y en las relaciones económicas internacionales, en las relaciones internacionales más allá de la economía, haya sido inducido por el país, ¿no? Que durante 50 años fue el vector que indujo una tendencia en el sentido contrario, en el sentido de la internacionalización. Es decir, por Estados Unidos. Ahora más bien es quien induce, quien marca la tendencia a todo lo que está diciendo. En segundo lugar, hay otro fenómeno quizá más importante que lo anterior en relación con nuestro asunto, que es, claro, la aparición de un escenario de confrontación entre dos potencias, ¿sí? Una claramente emergente, que sería China, y otra la que estaba, que era Estados Unidos, bueno, la única potencia desde la desaparición del muro de Berlín, ¿no? La aparición de un escenario estratégico cada vez más complejo, ¿sí? En el que además, que esto desde luego tiene una perspectiva directamente estratégica desde política internacional, pero que tiene también una vertiente económica y sobre todo tecnológica, ¿no? La aparición de un horizonte nuevo, que no existía para nada hasta los últimos años, de guerra tecnológica, una cierta perspectiva de guerra tecnológica. Esto ha sido tratado en la literatura, ¿no? En la literatura de las relaciones internacionales en los últimos años, como esto famoso que habrán oído seguramente alguna vez y que resulta un poco enigmático, es bonito en todo caso, de la trampa de Tucídides. Esto le ocurrió a un politólogo norteamericano, Graham Allison, que escribió un libro de mucho éxito sobre esto, ¿no? Y que hace referencia a que Tucídides, el historiador griego, trató la guerra del Peloponeso entre dos potencias, una emergente y otra declinante, en estos términos. El análisis de Graham Allison es que lo que ocurrió entre Esparta y Atenas se ha producido muchas veces después en la historia. Es un mal equilibrio, que se llaman los economistas un mal equilibrio del cual la única solución es la guerra, ¿no? Bueno, esto lo aplica este autor al caso de China, tiene mucho éxito, ¿no? esta metáfora, esta historia, y la cuestión es si esto tiene visos. Bueno, la verdad, esto yo no lo plantearía en términos de guerra con cañones, pero sí de guerra tecnológica. Y si lo planteamos en estos términos, viendo lo que hemos visto en los últimos años, que ha llegado incluso
fíjense bien, a episodios de cierre de mercados. O sea, usted aquí a este país no viene. Este país no, esta empresa, una empresa, estamos hablando de Huawei, estamos hablando del caso de TikTok, estamos hablando de cosas como estas. Usted aquí no viene, no pone los pies. Si quiere poner los pies, tiene que venderlo a una empresa. Bueno, esto hemos visto varios episodios de este tipo que indica que efectivamente en un sector tan importante, ¿no? Tan vital, tan trascendental para el futuro, como los de vanguardia tecnológica, pues esto está muy presente. Bueno, como consecuencia de todo esto, sí, en los últimos años sí hemos visto ya tenemos algunos datos más preocupantes, ¿no? O sea, si cogemos el periodo 2008 a 2018, vemos que las medidas proteccionistas en todo el mundo se han doblado, más que doblado. ¿Sí? Vemos que efectivamente ha habido episodios de cierre de mercados, vemos que la dinámica de las inversiones directas, que en mi opinión es la parte buena de la globalización financiera, ¿no? Las inversiones directas se han reducido a la mitad, ¿no? Y bueno, y vemos algunos datos más que tengo aquí anotados, pero bueno, para ir un poco más rápido paso, ¿no? Y este es el escenario cuando llega la pandemia, ¿sí? Y en este escenario, ¿sí?, llega la pandemia. Y yo creo que esto entonces es interesante ver como casi todo lo que está ocurriendo con la pandemia, no como cosas nuevas que surgen ahora, ¿no?, que han surgido con la pandemia, sino que probablemente la pandemia en este ámbito, como en otros muchos, pero en este de un modo muy destacado, lo que ha hecho ha sido intensificar o consolidar o ratificar tendencias que ya existían, que es la que les estaba refiriendo, ¿no? Y ahí, claro, cuando llega la pandemia empezamos a ver ya rupturas mayores de la globalización, como por ejemplo, claro, la ruptura de las cadenas globales de valor, que es un hecho bastante preocupante, ¿no? O la aparición de un fenómeno nuevo, que es un poco la reflexión que viene de la mano de estos episodios traumáticos de que si las mascarillas, que si los respiradores, etcétera, que impactan mucho en las opiniones públicas y que llevan a la conclusión a muchos gobernantes de que, oiga, es que hay sectores para los que hace falta una reflexión estratégica de tenerlos controlados. Y es curioso porque el proteccionismo siempre ha incidido en el control sobre las importaciones, pero ahora más bien, fíjate, más bien de lo que estamos hablando es de un control sobre las exportaciones. Bueno, ahora sí parece entonces que esta pregunta de la globalización habrá ido demasiado lejos, ¿no? Esto ya parece que toma... Bueno, esta pregunta se la hace ya no el Peter Navarro que era el secretario de Comercio de Trump, ¿no? Que era secretario de Comercio, pero completamente un adversario total de la apertura comercial, que viene a decir, oye, con todo esto hay que acabar absolutamente, pero el comisario de Comercio de la Unión Europea, un titular muy destacado de hace algunos meses, era efectivamente la globalización ha ido demasiado lejos, ¿no? Este es el entorno, digamos, que nos encontramos en este momento después de la pandemia, ¿no? En el que las perspectivas efectivamente empiezan a ser un poco más oscuras. Por cierto, es verdad que la tendencia... un punto importante que me olvidaba de mencionar, yo creo que es muy importante en relación además con lo que vamos a hablar, es que lo que sí ha retrocedido clarísimamente es el multilateralismo. El multilateralismo comercial y el multilateralismo en general ha retrocedido de un modo, yo creo que bastante significativo en los últimos años, ¿no? Y se ha abierto paso a un mayor peso de los acuerdos regionales. Es interesante, yo creo, un poco este ambiente hostil que estoy diciendo, ¿no? Este ambiente, digamos, nada favorable a las relaciones económicas de estos dos países ni de otros que estoy hablando, se confirma en que si uno ve los documentos estratégicos que salen, pues yo qué sé, no solamente de los documentos, si uno sigue, no sé, a la consultora McKinsey, ¿no? Pero también si sigue los documentos estratégicos que elaboran los organismos de inteligencia de los principales países, pues es fácil llegar a la constatación de que son tendencias muy profundas las que se están originando en torno a este entorno oscuro para el comercio internacional. Por ejemplo, menciono un informe Global Trends del Servicio de Inteligencia norteamericano, un informe del mes pasado, de marzo de 2021, Global Trends, tendencias hacia el año 2040.
¿sí? National Intelligence Unit, una lectura, creo yo, muy recomendable. Dice textualmente: viene un entorno más complejo y fragmentado para el comercio internacional, un entorno más hostil para el multilateralismo y, sobre todo, quiero destacarlo, el crecimiento económico orientado por el comercio se va a reducir significativamente, ya un horizonte del año hasta el año 2040. Horizonte oscuro, pero de todas las maneras quiero destacar, y ya voy a ir terminando, pero quiero destacar en todo caso algunos motivos también para ser escépticos sobre esta visión tan oscura que se está imponiendo por todas partes, ¿no? Bueno, lo primero es que efectivamente lo que decía al principio es que, hombre, ahora está claro que han pasado ya muchas cosas, ¿no? Y no es lo mismo, pero algo para un ambiente muy pesimista, desde el punto de vista de aquellos que creen en la globalización y en el comercio internacional, un ambiente muy pesimista vimos también en 2009, ¿no? Y finalmente, por lo menos inicialmente, no se confirmó, en primer lugar. En segundo lugar, un punto muy importante, ¿no? Y es que, fijaros que estamos diciendo que viene un entorno muy difícil para las relaciones económicas internacionales, justo en el momento en que más necesitamos la cooperación internacional. Cuando es más obvio que necesitamos la cooperación internacional, lo estamos viendo para el caso de las vacunas, ¿sí? Para todo lo que tiene que decimos, o nos salvamos todos, o vacunados todos, o como si no tuviera efecto para ninguno, ¿no? La salud pública. Y bueno, en otro de los grandes asuntos que se ha reforzado también de todo lo que tiene que ver con la pandemia, y es la preocupación por el cambio climático, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la salud pública y el medio ambiente se conforman claramente como bienes públicos globales, y para esto es imprescindible la cooperación, ¿no? Lo cual quiere decir que finalmente este tipo de reflexión puede actuar como un freno para esas tendencias que estaba diciendo. Y por último, un tercer factor que creo que es muy importante, es que va quedando muy claro aquello del viejo refrán de el que va a Castilla pierde la silla, ¿sí? Y esto ha quedado muy claro para el caso de las relaciones comerciales estratégicas fundamentales de Estados Unidos con el Pacífico, ¿sí? Donde la retirada por parte de Trump del acuerdo transpacífico ha dejado un escenario maravilloso para que su rival estratégico, que es China, lo ocupe, ¿no? Funde el famoso RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, me parece que es como se llama exactamente, el RCEP, que es un gran acuerdo comercial de los mayores, probablemente el mayor del mundo, al que se han sumado, liderado por China, se han sumado Australia, Corea y, por cierto, Japón, que no pierde una oportunidad. Japón, que tiene quizá problemas importantes desde un punto de vista geográfico, militar, etcétera, con China, sin embargo, desde un punto de vista económico ha sabido subirse a este carro, ¿no? De manera que, bueno, vamos a verlo, ¿no? Yo no puedo ir más allá, ni creo que pueda nadie, porque el entorno de incertidumbre es muy marcado, están pasando muchas cosas muy interesantes, hay que seguirlo, no hay nada escrito, ¿verdad? España, la Unión Europea y Japón no tienen contenciosos abiertos, son, digamos, efectivamente, de acuerdo a lo que hacía referencia el embajador, abre un campo interesante. Todo en el mundo están ocurriendo muchas más cosas, hay muchas más oportunidades que se están abriendo, hay la famosa doble transición, ¿no? Están generándose transformaciones disruptivas enormes, la digitalización y la lucha contra el cambio climático obliga a transformarse en los sistemas productivos. Todo esto va a originar grandes oportunidades, ¿no? En las que, bueno, pueden aparecer un nuevo cambio en la orientación del comercio internacional fácilmente. Y a esto, pues, todo esto puede afectar a las relaciones entre estos dos países de un modo claramente positivo. Lo dejo aquí para que hablen los que sí saben de Japón y de España. Muy bien, muchas gracias, José Carlos. Me ha parecido muy interesante toda esta visión macroeconómica que apuntabas
de todo lo que está pasando en el ámbito internacional, especialmente prepandemia y pospandemia, porque efectivamente algunas de estas tendencias la pandemia las ha acusado, pero ya venían de atrás, no es que se hayan originado desde marzo, ¿no? Como la ruptura de las cadenas globales, el mayor proteccionismo y demás. Hay un factor, perdona, sí, hay un factor, ahora que lo estabas diciendo, que creo que no he mencionado, que puede ser un factor de complicación en los últimos años. ¿Sabes qué es? El que si efectivamente la introducción masiva de inteligencia artificial, el mundo de los datos en los mercados de trabajo hace que desaparezcan muchos puestos de trabajo, correcto, esto se puede convertir en un elemento también muy hostil, muy favorable a la protección de las economías nacionales y los sectores y los mercados internos. Correcto. Muy buena esa puntualización y yo quizás antes de dar ya la intervención al segundo de los panelistas, yo simplemente para conectar un poco más de la parte macroeconómica con el tema específico de hoy, que son las relaciones entre Japón y España, solo me gustaría escuchar un apunte tuyo en relación a este escenario macroeconómico donde se rompen las cadenas globales, donde hay un mayor proteccionismo, hay una economía como la japonesa, que es una economía fundamentalmente exportadora, sí, tiene una demanda interna importante porque es un país poblado, pero muy envejecido. Sí. ¿Cómo puede afectar este escenario en una economía tan internacionalizada, tan exportadora como la japonesa, tan sensible también a las cadenas globales y las cadenas regionales en ese enfrentamiento que está teniendo con China, en su posición de aliado estratégico de Estados Unidos en el Pacífico? ¿Cómo crees que puede afectar? Pues yo creo que le puede afectar bastante, ¿no? Y hay que recordar que es un país que ha tenido una evolución económica difícil en los últimos 20 años. Hay que recordar que Japón, por cierto, en un momento en el que sí jugaba con una idea muy proteccionista, en los años 80, Japón iba realmente como una moto. O sea, en 1990 había la idea de que el futuro era japonés, un poco como ahora muchos pueden tener la idea, muchos, yo no, desde luego, pero de que el mundo va a ser chino, se va a tener una orientación a la China, pues en ese momento había una idea de que el mundo se iba a japonesizar, ¿no? Sin embargo, bueno, por distintos motivos que no vienen al caso, efectivamente Japón ha experimentado ya en un periodo largo, desde 1990, prácticamente ha experimentado un proceso de crecimiento muy próximo a cero. Es verdad que esto también tiene mucho que ver con el factor demográfico, y con coqueteos demasiado frecuentes con la inflación, con la deflación, perdón. De manera que ahora, ya sabes que se suele decir que Europa tiene ahora sí una perspectiva de japonesización, poco porque podría haber un fondo de este tipo, de lo que se llama secular stagnation, ¿no? De estancamiento secular, ¿no? En este entorno en el que el crecimiento es bajo y la parte más fructífera del crecimiento tiene que ver con el factor de internacionalización, pues efectivamente a una economía como la japonesa, todo esto le puede afectar de un modo particularmente negativo, claro. Muy bien. Bueno, pues seguro que después creo que vamos a tener también algunas preguntas y seguro que volverá a salir las cuestiones especialmente macroeconómicas y volveremos a ti. Pero vamos a dar paso al segundo de los panelistas en el día de hoy, que es Pedro Cordero, que es el coordinador de proyectos de JETRO, que es el equivalente, digamos, al ICEX español, es decir, la organización gubernamental del Estado japonés para la promoción de las inversiones y del comercio exterior. Y en el caso de mi tocayo, de Pedro, va a hablar más específicamente ya de la economía japonesa, obviamente representa una institución económica del país, y de las oportunidades de negocio en el Japón. Vamos a ver qué está ocurriendo ahora mismo en el Japón, cómo van a enfocar, digamos, esta perspectiva macro que hemos apuntado aquí y cuáles son las líneas estratégicas que las empresas y el gobierno japonés pues tiene previsto en los próximos meses y en los próximos años. Pedro, creo que estás por ahí, ¿no? Aquí estoy. Muy buenos días a todos. Buenos días. Bueno, pues antes de nada, agradecer a la Universidad de Vigo pues esta amable invitación.
Y antes de comenzar con mi intervención, quería decir que me ha encantado mucho lo que ha dicho José Carlos. Espero que no lleguemos a ese mundo negro que más o menos se ha pintado, ¿no? Que al final el comercio siga prosperando y a ver si la verdad es que me gustaría algún día tomarme un café con usted porque me han encantado muchas de las cosas que ha dicho. Pedro, entonces, ¿empiezo con mi ponencia o como...? Sí, ¿no? Entiendo. Sí, directamente. Directamente, muy bien. A ver, pues vamos a compartir pantalla. A ver. Perfecto. ¿Se ve, no? Perfectamente. Muy bien. Pues nada, gracias por la presentación. En 20 minutos vamos rápidamente a hacer un repaso. Voy a intentar, sobre todo en los últimos 10 minutos, hablar de las oportunidades de negocio. Pero antes de eso, vamos un poco a repasar cómo está un poco ahora Japón, pues con todo el tema del coronavirus. La situación actual de infecciones en general, como vemos ahí, un poco más de medio millón de personas infectadas, menos de 10.000 personas que han lamentablemente fallecido. La incidencia acumulada actualmente es de unos 23 personas por 100.000 habitantes en los últimos días. Esto a fecha de 20 de abril. Se están detectando nuevas variantes que espero que no vaya a más. Por otro lado, va a haber ahora unos estados de alarma que van a ser aplicados en Tokio, Osaka, Hyogo, Kobe, se me entenderá mejor, y en Kioto, o sea, en donde hay mayor aglomeración de la población. Para aquellos que, pues oye, sí saben en dónde está Japón, pero no datos básicos. Japón es un país que tiene un 25% aproximadamente menos de terreno que aquí en España, pero con 126,8 millones de habitantes. En la zona metropolitana de Tokio, que no es solamente Tokio, sino es toda la zona colindante, estamos hablando de que la superficie es aproximadamente la misma que Cataluña, 32.000 kilómetros cuadrados. Y ahí viven unos 30 millones de habitantes, ¿vale? Entonces, tener una incidencia acumulada de 23 por 100.000 habitantes está muy bien, sobre todo para lo que estamos viviendo aquí en España. Ahora bien, lamentablemente en el tema de la vacunación están yendo con bastante retraso, como podéis ver ahí, un total de 2.350.000 vacunas puestas a fecha de la semana pasada. Esto es muy poco. Entonces llevan como unos 2-3 meses de retraso con España en conjunto y bueno, y con Galicia ni cuento, que Galicia es una de las que mejor lo están haciendo en este sentido. Ahora bien, como estaba comentando el profesor Arias, es cierto que hay un antes y un después en lo que es en la situación, ¿cómo se dice?, actual del mundo, aunque hay unas tendencias que venían desde antes. Yo voy a hablar a nivel tecnológico. Estamos viendo cómo, pues, oye, estamos pasando de 4G a 5G. La transmisión de los datos están dando, pues, estas infraestructuras que estamos viendo aquí, también en Japón, están facilitando tecnologías que se vienen desarrollando desde antes. La inteligencia artificial, Big Data, Internet de las cosas, que la verdad es que aglutina un poco todo esto, ¿no? Eso también con el coronavirus está generando cambios en nuestra vida, tanto a nivel personal, social, económico, ¿vale? A nivel personal, y justo antes mi tocayo Pedro lo decía, hace 3 años yo estaba ahí en Vigo. Yo estaba en el círculo empresarial dando pues una charla, como hoy, con mi director general, una compañera, con otros empresarios. Y hace 3 años me dicen que estoy dando una conferencia desde mi casa, más exactamente desde el cuarto de mi hijo, nadie se lo hubiese creído. Este es el avance que hemos tenido en los últimos 3 años, ¿vale? Y a nivel de industria, vemos que la digitalización va a crear mayores cambios. Y ya se están viendo. De la siguiente manera. Aquí estoy mostrando
un gráfico, ¿vale? De una encuesta que se realizó a 10.950 empresas de Tokio, ¿vale? Realizada por la Cámara de Comercio de Tokio. Si vemos el color azul, son empresas que han tenido pérdidas mayores del 30%, como tantísimas aquí en España, ¿vale? Si nos fijamos, aquellos sectores como la restauración, la hostelería, cultura, fitness, o sea, sectores esencialmente presenciales son los más afectados. Ahora bien, nos fijamos en el comercio, manufacturación, transporte, fijaos que hay un 15, un 16 y un 13% respectivamente morado. Estos son empresas que han notado un aumento o igual, o que se han mantenido con todas las dificultades, los cierres que hemos visto, pues estos han aumentado. ¿Cómo? ¿Por qué? Por la digitalización. Aquí en España también, oye, ¿quién no ha comprado por Amazon? ¿Quién no ha comprado, hecho la compra, yo qué sé, en el Mercadona? Cosa que hasta a lo mejor la pandemia sabíamos que estaba, pero a lo mejor no lo habíamos usado. Estamos viendo cómo empresas, incluso aquí en España, tengo un amigo que acaba de empezar a trabajar en una empresa en un vivero. El vivero ha experimentado en este último año un crecimiento del 1000% en su facturación online. O sea, estamos viendo cómo sectores que aparentemente no tenían nada que ver con la digitalización están aumentando sus ingresos. Es cierto que también vamos a ver que más de la mitad de las empresas, bueno, más bien, más del 80% de las empresas han sufrido pérdidas serias. ¿Vale? Eso sí es verdad. Pero también, como decía el profesor Arias, surgen oportunidades. En tema de inversión, hemos registrado, y estos son datos muy recientes, desde abril del 2020 a marzo del 2021, ha caído las inversiones en su totalidad en Japón, ¿vale? Un 1,2%. A ver, un 1,2% de 153.000 millones de euros, que esto es superior al gasto equivalente aquí en España de las pensiones, por ejemplo, que son 140.000 millones de euros, entendemos un poco la magnitud, ¿no? O sea, es muchísimo dinero, pues ha perdido. Ahora bien, aunque no son cifras excesivamente altas en comparación con la totalidad de las inversiones, vemos que ha habido un incremento total de más de un 15% en las inversiones relacionadas con la digitalización y especialmente en manufactura y servicios, ¿vale? Ahí veis los números. Entonces, sí, estamos sufriendo, sí, estamos viendo que vamos a transitar, ¿no?, a una era nueva. En respecto con lo que también estaba comentando el profesor Arias, que decía, Japón no pierde una oportunidad en temas por ejemplo, mencionando el RCEP, ¿no? Japón cerró el acuerdo, el EPA, ¿no?, el Economic Partnership Agreement con Europa, que no solamente es un FTA que solamente toca el comercio, sino también las inversiones, entre otras cosas, la colaboración tecnológica, ¿no? Lo cerró en febrero, ¿vale? Entró en vigor, mejor dicho, en febrero del 2019, ya son 2 años. Es cierto que ahora no he querido mostrar mucho estos datos porque esta situación anómala pues no refleja muy bien el comercio, o sea, la tendencia o el crecimiento que va a tener. Es cierto que hay sectores que sí han crecido mucho, pero Japón también ha paralizado. Bueno, no me he querido meter a analizar eso porque no creía que lo iba a hacer muy bien, sinceramente. Entonces, pero estamos viendo aquí una clara tendencia. Respecto a las empresas que ya tienen inversión directa en Japón, JETRO, ¿vale?, la organización a la que yo pertenezco, ha realizado una encuesta a pues, cerca de 200 empresas extranjeras en Japón. Y ahí podemos ver un poco, y esta es una encuesta realizada tras la primera ola, casi la segunda ola del año pasado, en julio del 2020. Si vemos el 20
un poco más del 20% de las empresas piensan ampliar, o sea, están ejecutando o van a ejecutar en muy breve la ampliación del negocio en Japón. Luego, un 10%, un poco más del 10%, el plan de ampliación, pues están planteando, están ahora pues, estudiando esa ampliación. Y hay otros que lo tenían y que lo han paralizado, retrasado, aún con vistas a realizarlo, que es el 28,3%. El otro 34% pues, se mantiene. Y luego, pues, algunos que van a reducir, que es el 8,3%, ¿no? En total, que van a reducir el negocio. La reducción del negocio en realidad tampoco creo que es una cosa mala. Si nos hemos expandido demasiado, pues hay momentos que sí hay que reajustar un poco para sobrevivir, ¿no? Entonces, no me parece una mala decisión, es más necesaria, ¿no? En muchos casos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que justo con esta encuesta hemos hecho otra y le hemos preguntado, entonces, ¿por qué? ¿Por qué seguís en Japón? Y lo que comentaban era el 67,4% de las empresas que es un mercado atractivo. Vamos a ver qué significa esto. A ver, es un mercado que tiene 4 veces el Producto Interior Bruto de España, más de 4 billones, o sea, millones de euros de Producto Interior Bruto. Si vemos solamente la parte de Tokio, el área de Tokio, que comentaba que había 30 millones de habitantes, el Producto Interior Bruto del área Kanto, ¿no? Del área metropolitana de Kanto, es 1,8 billones de dólares, 1,5 o 6 billones de euros. O sea, estamos hablando de que tiene un 50% más del Producto Interior Bruto que toda España junta, en un área que estamos hablando que es igual que Cataluña, ¿vale? Entonces, sigue siendo un mercado muy, muy atractivo. Ahora bien, no es un mercado para dar pelotazos. Porque no es un mercado emergente, es un mercado maduro, en donde da alegrías, pero aquí no, a no ser que hayamos creado, yo que sé, un Apple nuevo, ¿no? Pero bueno, y luego el 64,7% de las empresas, ¿vale? Contestaron que es un mercado con futuro. Y aunque aquí no lo pongo, el 13% de las empresas contestaron una cosa muy interesante, que antes también mencionaba el profesor Arias. Japón tiene muchos problemas demográficos, por ejemplo, que además son muy parecidos a los de España. Según el INE japonés y el INE español, para dentro de un futuro no muy lejano, el 2050, 2060, estamos hablando de que casi el 40% de la población será mayor de 65 años, ¿vale? Japón va a perder, muchísima mano de obra. Lo que es la población en sí, de 126,8 millones, se va a reducir a poco más de 88 millones de habitantes. O sea, va a perder un 40% de mano de obra. Entonces, ¿cuál es la manera de sobrevivir que ha pensado Japón? Uno, meterse en todos los acuerdos posibles, económicos, de comercio, de todo en el que esté en todos los acuerdos bilaterales o con Europa, que es con 28 países, o en el RCEP, etcétera, es que a los técnicos nos aumenta el trabajo para ver todos los datos, porque hay tantos acuerdos y todos, cada uno de ellos, de su padre y de su madre, pero poco más. Lo demás creo que es una ventaja, tanto para los otros países como para Japón, para poder llegar a acuerdos. Y otra cosa que comentó el anterior primer ministro japonés es llegar a acuerdos. No es tanto la importancia de las inversiones directas, sino los acuerdos tecnológicos, los acuerdos bilaterales a los cuales se pueden llegar en terceros e incluso países. Pongamos un ejemplo, Mitsubishi con CAF. CAF es el mayor fabricante de vagones de metro, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Pues la línea 1 de Filipinas, un consorcio hecho por estas dos empresas, lo están llevando ellos, ¿vale? Con todas las dificultades de que no se entienden culturalmente, bueno, pues son cosas que suceden, ¿no? Pero se están realizando ese tipo de inversiones, ¿no? Y de consorcios conjuntamente. Ahora, como solo me quedan 6 minutos y medio, vamos a las oportunidades de negocio. Quiero que veáis este gráfico y este otro. Estas son las oportunidades de negocio que dice el gobierno japonés que hay.
esta diapositiva son las oportunidades de negocio que dice Pedro Cordero, yo, viendo las 138 J-Startup, quedaros con este nombre, J-Startup. Las J-Startups son las 130 y pico empresas, startups japonesas, más fuertes, más potentes, con mayor componente de tecnología que hay en todo Japón, ¿vale? Que las ha reconocido el Ministerio de Economía japonés, ¿vale? Y que lo están, muy coloquialmente hablando, pero petando. Ahora bien, porque creo que es importante ver dos cosas. Una es lo que dice el gobierno japonés. Muy bien, podemos dividirlo en tres sectores. Energías, transporte y manufacturación, oficinas y viviendas. Básicamente, esto se basa un poco en lo que comentaba también. Discúlpame, José Carlos Arias, que te cite tantas veces, pero efectivamente, ahora la digitalización y la transición al carbon neutral, ¿no? Al cambio verde, ¿no? Que se está llevando a cabo, es un poco lo que va a regir el futuro. Al menos eso es lo que se intenta, ¿no? Reducir el CO2, y esto se va a hacer a través de estos 4 sectores. Todos de ellos tienen en común tanto lo verde como lo digital, ¿vale? Por ejemplo, tanto las energías, aquí pongo energía eólica, combustible amoníaco, hidrógeno y energía atómica. Muy bien. La parte de la digitalización para la reducción de fuga, de costes, etcétera, siempre va a estar allí, ¿no? Con sensores, vigilando. Tiene mucho que ver. En el tema de la automoción, ¿qué voy a decir? El V2V, o sea, la conexión entre vehicle to vehicle, coche con coche, ¿no? Para la automatización de la conducción. Y eso, pues, en los otros sectores también. Luego, el reciclaje carbón. Esto es muy interesante porque uno de los sectores que ya no es lo que dice el gobierno japonés, sino lo que dicen las empresas. Estamos hablando de materiales. Aquí, si lo vemos, pongo inteligencia artificial, Internet of the Things, movilidad, plataformas, servicios, energías renovables, aeronáutica, nuevos materiales. El tema de los nuevos materiales va a ser muy importante y se está generando muchísimo. ¿Cómo reducir el plástico? El uso como materia prima de agua, de oxígeno, bueno, todo, el hormigón, estas materias primas, ¿vale? Los metales preciosos, por ejemplo, ¿no? Es muy importante. Y esto va a tener mucho que ver con oficinas y viviendas. Os recomendaría, y si alguien tiene más interés en este tema, que se ponga en contacto conmigo y así le puedo facilitar el informe que viene en inglés por parte del Ministerio de Economía. Y aquí me meto un momentito a presentar estos nuevos sectores en los que trabajan estas J-Startup. ¿Por qué quiero presentar esto? Porque esto es lo que están haciendo ellos. Y dicen, bueno, y naturalmente cuando estos son los que están creciendo, podemos tener la oportunidad de que si a lo mejor tenemos un producto mejor que ellos, como producto sustituto, puede ser una oportunidad. Podemos llegar a acuerdos estratégicos, tanto aquí en España como en Japón. Hay que tener en cuenta de que Japón, como antes se ha mencionado, Japón tiene como se dice, acuerdos con todo el mundo realmente. Entonces, y sobre todo con el Asia-Pacífico, el sudeste asiático, es una perfectísima plataforma para poder dar un salto a esos países que una empresa española no tiene ni la lengua, no conoce ni las costumbres, ni nada. Japón ya tiene experiencia. ¿Y cómo nosotros tenemos experiencia? En toda Europa, Norte de África y Sudamérica. Cosa que a los japoneses a lo mejor no se les da tan bien. La verdad es que en estas similitudes que tenemos entre ambos países son oportunidades. Y si tenemos estas, ¿cómo se dice? Estas tecnologías, esta capacidad de poder ofrecer ante la demanda que tiene Japón, que aquí os lo estoy mostrando, sería maravilloso. La verdad es que he hablado muy rápido. Luego a ver si en la mesa redonda puedo seguir hablando un poquito más. Comentar algunos aspectos y para cualquier cosa, nada, luego no sé si Pedro podré facilitar mi contacto, ya me dirás para que se pongan en contacto conmigo.
Sin duda alguna, creo que sí que no. Es más, probablemente ya te anticipo que nos van a pedir algunos de los participantes si no hay problema en compartir la presentación que has hecho, y ya te lo anticipo porque como los derechos de propiedad intelectual son tuyos, si no tienes ningún problema, se la haremos llegar a los participantes. Luego os lo facilito y nada, por eso no he querido leer todo para que luego puedan ver, porque luego pongo algunos ejemplos de algunas empresas americanas o europeas que ya están allí un poco con las claves, ¿vale? Para que, oye, sirva un poco de ejemplo, ¿vale? Es que el tiempo es muy limitado para todo lo que quería hablar. Muchas gracias por la atención. Gracias a ti porque realmente has condensado muy bien una presentación, en primer lugar, de las grandes magnitudes de la economía japonesa, incluso en este momento. Todo siempre tiene que estar tamizado ahora mismo por los datos del COVID, que son realmente reveladores del éxito en la gestión, por lo menos, de la pandemia. Efectivamente son un poco bajos en cuanto a los niveles de vacunación, pero generalmente se percibe menos necesidad, igual que hay una percepción en Europa de que es necesaria para superar la pandemia la vacunación. Quizás en Asia esa percepción es distinta y quizás también eso esté en sintonía a los bajos niveles de vacunación. Y después es muy interesante todo lo que has aportado, especialmente de las startups, ¿no? de por dónde van ahora mismo los emprendedores, en qué sectores y dónde se están focalizando. Eso indudablemente yo creo que a muchos de los participantes le habrá parecido muy interesante. Pero como tú muy bien has comentado, habrá más oportunidades en la parte final, más que en la mesa redonda, cuando haya las intervenciones y las preguntas por parte de los participantes. Y siguiendo un poco el esquema que habíamos dado, tocado primero con el profesor Arias las magnitudes macroeconómicas, las tendencias macroeconómicas. Ahora ya hemos hablado específicamente del caso de la economía japonesa y algunas oportunidades de negocio por donde están yendo las cosas en la economía japonesa. Ahora viene el tercer participante, el tercer panelista, que es Tomás Zumárraga, que es director general de Sachokai, que es la Asociación de Empresas Japonesas en España, que al menos tenga un mínimo del 10% de su capital social en manos de capital japonés, empresas japonesas. Por lo tanto, nos va a dar la experiencia, ya más desde la perspectiva española, de empresas japonesas que están invirtiendo, que están exportando, que están presentes en nuestro mercado. Creo que, si no me equivoco, don Tomás está por ahí. Sí, estoy. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, primero muchas gracias. Es un placer contribuir a, digamos, o tratar de dar un poco de luz, digamos, en este mundo tan importante que son las relaciones bilaterales, especialmente esto con Japón. Sí, bueno, yo lo que quería es enfocar precisamente desde mi experiencia de más de 20 años como alto directivo de una multinacional japonesa y como director general de esta asociación, es tratar de comunicar un poco qué es lo que es conveniente para entablar relaciones o exportar o invertir en Japón, ¿no? Entonces, en primer lugar, quiero decir que no lo ha dicho Pedro Cordero, que en España aproximadamente hay unas 300 o 350 empresas japonesas establecidas, ¿no?, que generan aproximadamente unos 25.000 o 30.000 puestos de trabajo directos, pero lo más importante es que son 350 empresas líderes tecnológicas en sus sectores, realmente empresas que innovan y que desarrollan nuevos productos y servicios y que contribuyen sustancialmente a la economía española. Entonces, cuando veamos a veces una empresa japonesa, no estemos viendo la riqueza directa que están generando en España, sino lo que contribuyen a que otras empresas españolas esto puedan desarrollarse. Y esto es muy importante. La segunda parte es que como asociación más activa en España editamos 2 libros blancos sobre la economía y la contribución de las empresas japonesas en España, que les animo a descargarse. Están en nuestra web sachokai.es, ¿no? Entonces, lo que sí que quiero un poco comentarles es, desde mi punto de vista, qué es lo que sería, voy a poner el reloj, perdón, qué es lo que sería conveniente para lograr asociarte o vender en Japón, ¿no?
Entonces, lo más importante desde mi punto de vista y mi experiencia es que primero nos informemos de la cultura y los valores empresariales, y hemos visto muchísimos fracasos en este campo. Y lo que más diferencia al mundo empresarial japonés del mundo empresarial americano en general es que las empresas japonesas están todas ellas muy uniformemente orientadas al servicio de la sociedad, a generar valor, ¿no? Y a la permanencia en el servicio a esa sociedad. Y la patronal japonesa, Kein Daren, lo que realmente reconoce no es el tamaño de las empresas, sino el tiempo que llevan contribuyendo a esa sociedad, ¿no? La segunda gran diferencia del mundo empresarial japonés es que el beneficio siempre es la consecuencia del valor generado y no, como en el caso americano, un fin no solo principal, sino incluso por ley de toda empresa. En este sentido, y aunque parezca contradictorio, el accionista en general en el mundo empresarial japonés es el último en la cadena. El cuarto lugar y gran característica del mundo empresarial japonés son los stakeholders, ¿no? En el mundo japonés todos los stakeholders son principales para la actividad de la empresa, desde los proveedores, los trabajadores y los clientes. Quiere decir esto que todos ellos van a trabajar muy unidos en el desarrollo a largo plazo de los productos y de los servicios y del valor a la sociedad. Y como mercado tiene una característica muy importante, y es que es un mercado único y muy uniforme. Lo mismo que ocurre en Estados Unidos. A diferencia de lo que las empresas japonesas nos encontramos en España, que es un mercado pequeño, muy poco uniforme, ¿no? Y actualmente con un sistema burocrático de una gran carga y con grandes dificultades para el desarrollo por los problemas de unidad de mercado. Y en este sentido, les animo a que entren en el barómetro que todos los años prepara el ICEX sobre los negocios en España, porque es muy interesante conocerlo para saber qué áreas deberían de trabajarse. Si ustedes están en Galicia, en su universidad, ¿qué áreas deberían trabajar para lograr mejorar el clima de negocios en España y, por lo tanto, ser más atractivos para los inversores extranjeros o simplemente para los que quieran desarrollarse esto en España, ¿no? Y aunque se ha hablado de proteccionismo, ¿no? Y de las barreras arancelarias, ¿no? La realidad es que todos los países establecen barreras arancelarias, unas que están claramente determinadas por los índices que deben contribuir los productos o servicios que quieres expresar, pero no nos olvidemos de las barreras ocultas. Y específicamente en el mercado japonés es un mercado en el que las relaciones de los stakeholders creadas a lo largo del tiempo para generar valor suponen muchísimas veces una barrera de entrada en el país, ¿no? ¿Quieres trabajar en el mercado japonés? ¿Quieres llegar a un acuerdo con una empresa japonesa? Lo que tienes que ser capaz es de tener un producto o un servicio que sea capaz de demostrarles que tú vas a generar valor a largo plazo. Y eso, que es uno de los grandísimos problemas del mundo empresarial español y en general en el europeo, que ha sido así a lo largo de muchas generaciones, pero realmente últimamente estamos viendo un mundo empresarial al que me costaría a mí mucho llamarles empresarios porque están orientados al beneficio a corto plazo y, como bien mencionaba el profesor, digamos, al pelotazo. Si estás así, si tú crees que eres una persona, una empresa que puede desarrollar valor a largo plazo, adelante. Japón va a ser tu socio y va a ser tu socio en España en sus inversiones, también lo va a ser en Latinoamérica, uno de los grandes objetivos que tiene el mundo empresarial japonés, pero puede ser tu compañero de viaje en Japón, ¿no? Entonces, cuando vayas a ir a Japón, es fundamental que vayas bien acompañado. Yetro es un magnífico compañero de viaje, pero tendrás que explorar más para ver de qué manera tú puedes, digamos, ir bien acompañado para conocer aquel mercado y saber qué es lo que te exige, ¿no? De mi experiencia de muchos años, ¿no? La transparencia es
fundamental en las relaciones para generar esa confianza en tu contraparte japonesa que permita desarrollar el negocio a largo plazo. Fundamental, y aquí estoy cometiendo yo un error catastrófico, ¿no? Cuenta tu historia, pero cuéntala con números y datos. Si os habéis fijado, es la presentación que nos ha hecho Jethro, que no ha tenido tiempo esto de completarla. Los japoneses están muy acostumbrados a hablar siempre con números y datos y no tanto esto con palabras, ¿no? Me comentaba el presidente de Toyota una vez que en los comités ejecutivos que él tiene mensualmente donde está la dirección en Bruselas, yo también iba a Bruselas todos los meses, por lo menos un par de veces, tiene que hacer su presentación en una hoja A3. Tiene 45 minutos para explicar su negocio en España. Para que os hagáis una idea, Toyota vende 55.000 coches al año en España, tiene un negocio enorme en España, pero lo tiene que ser capaz de resumirlo todo en una hoja A3 y eso es lo que les va a dar a los miembros del comité ejecutivo. Segunda parte, explica cómo es tu modelo de mejora. No importa lo que has sido capaz de hacer en el pasado ni los productos que tienes. Lo más importante en el mundo empresarial japonés es si eres capaz de mejorar y demuéstrales que tienes unos equipos que no solo saben mejorar, que es decir, reducir los costos y mejorar los ingresos, sino innovar y sacar nuevos productos. Y eso es lo que va a ser la gran observación, puesto que la competitividad de un negocio a largo plazo está exclusivamente dependiente de la capacidad que tengas de mejorar a través de tus equipos, es decir, de tus equipos y luego, ¿por qué no?, a través de tus clientes. Específicamente en mi empresa, cuando había un gran proyecto internacional, yo trabajé en Bridgestone, que es el líder mundial en fabricación de neumáticos y productos del caucho y principal inversión esto en España. Cuando había un gran proyecto y había que asignar una fábrica, aunque era cosa difícil de entender a veces por los directivos de algunas fábricas, no se concedía aquella planta que tenía los mejores costos. Y eso era una cosa difícil de entender, fijaros, desde el punto de vista empresarial. Bueno, ahí en Vigo tenéis la fábrica de Citroën, que es un ejemplo en este campo, ¿no? Sino aquella que podía demostrar con sus números que había sido capaz de mejorar sus ratios a lo largo de los últimos años. Quería decir que cuando el proyecto llegara a implantarse en su fábrica, no solo le iban a ser capaces de implantarlo, sino sobre todo de mejorar y por lo tanto mantener la competitividad a largo plazo. Por lo tanto, tendrás que ser capaz de explicarle y convencerle que tú estás orientado a largo plazo, ¿no? Cuando os hablaba de la transparencia, yo tuve un caso en el que, digamos, asesoré un poco indirectamente a una gran corporación española, ¿no? Y digo esto de la transparencia porque llegado el momento de la visita a una de las plantas, no fueron suficientemente abiertos y transparentes para explicar, digamos, en profundidad y contestar a las preguntas que les estaban haciendo. Eso significó una muestra de desconfianza respecto a la contraparte japonesa y eso es casi un insulto en el mundo japonés. Se rompieron las relaciones, digamos, esto para siempre, ¿no? La tercera parte es explícales tú cómo construyes tu cadena de valor, es decir, para que vean en ti que vas a ser un socio fiable a largo plazo para que ellos decidan invertir contigo y continuar su negocio a largo plazo, ¿no? Aunque parezca una cosa manida, y efectivamente la sociedad japonesa avanza muchísimo, se está perdiendo un poco lo que es el trabajo de por vida, cada vez hay más fritters, ¿no? Jóvenes que ya no quieren dedicar toda su vida al trabajo, que cambian de empresa frecuentemente, pero la realidad es que los valores tradicionales de la cultura japonesa se mantienen muy profundamente arraigados en la sociedad y muchísimo más cuando estás hablando con directivos o personas de generaciones anteriores. Y en este sentido, mi recomendación es que, por favor, que se estudien y conozcan muy bien los protocolos de actuación en el mundo japonés. Son fundamentales para generar confianza en tus equipos, generar confianza en tu proyecto. Y muy importante, estamos hablando con una universidad, ¿no?, es la educación, ¿no? El respeto
a las buenas maneras y a aquella urbanidad que conocimos algunos en España y que lamentablemente hoy está muy perdida. Tienen un valor capital. La segunda parte fundamental en el mundo japonés es que nunca esperes una respuesta. Ellos analizarán en profundidad y lo comentarán con sus equipos. No existe ni sí ni no esto en el mundo japonés. Y decía un famoso consultor que había asesorado muchísimas inversiones japonesas en España y algunas españolas en Japón, que hay que acostumbrarse a aprender a leer en el aire. Bueno, eso, con franqueza, en mi experiencia, a mí me costó muchísimos capones a lo largo de la vida, porque los españoles siempre íbamos empujando con fuerza a los comités ejecutivos y nos costaba muchísimo entender qué es lo que nos estaban tratando de decir, ¿no? Digamos que luego que seas una persona muy observadora, te vas a encontrar enfrente con unas personas que son enormemente observadoras, ¿no? Cuando visiten tu fábrica, cuando asistan a las reuniones, la puntualidad es clave. No se van a creer que eres una empresa seria, que trabaja en equipo, que es capaz de desarrollar nuevos productos si no eres puntual, si cumples los horarios con rigidez, si eres pulcro y sobre todo si eres una persona muy respetuosa, ¿no? La última parte que les quería comentar es un poco cómo es la construcción de las decisiones y la implantación de los proyectos en Japón. Es una metodología que se llama Nemawashi, ¿no? que a los occidentales nos cuesta muchísimo entender. Quiere decir que antes de poner en práctica un proyecto, todas las partes que van a estar implicadas en ese proyecto tienen que haberlo aceptado y aprobado. Quiere decir que una vez que un proyecto se aprueba en Japón, todas las partes que van a estar implicadas lo conocen, han participado en su elaboración y han puesto la información que es necesaria para implantar ese proyecto. Todo el tiempo dedicado al diseño del proyecto se gana luego en la implantación. El mundo empresarial japonés es buenísimo y rapidísimo en la implantación de cualquier nueva innovación o de cualquier nuevo proyecto. ¿Por qué? Porque todas las personas implicadas conocen bien el proyecto y lo van a aplicar inmediatamente, ¿no? ¿Qué es lo que nos ocurre en general en el mundo empresarial europeo y específicamente en el español? Que no se toman esos pasos previos. Las decisiones se construyen y se toman con muchísima más rapidez. Sin embargo, luego a la hora de implantar nos encontramos con todas las barreras de todos aquellos que, como no han participado y no están de acuerdo, no van a colaborar lo suficiente en el proyecto, ¿no? Y por último, no nos olvidemos que para lograr que una empresa sea sostenible económicamente a largo plazo, hay que competir y hay que ser competitivo. Eso significa que permanentemente hay que estar atento a cómo se mueven los mercados para mantener la competitividad de tu empresa. ¿Qué es la realidad de esta última crisis y la de 2007 del mundo empresarial japonés en España? Que en general todas las empresas han continuado con sus negocios y además han salido reforzados. ¿Por qué? Porque tienen en su ADN el mantener la competitividad para asegurar su sostenibilidad a largo plazo. Y ya para terminar, una sugerencia a aquellos que queráis entrar en relación con el mundo japonés, yo os invitaría a que visitéis Japón. Primero, es un país maravilloso, os va a llamar la atención muchísimo su cultura, sus monumentos, sus personas, pero sobre todo os va a llamar muchísimo la atención esa sociedad tan especial, tan respetuosa, y al final, cuando vuelves de allí, simplemente lo que vuelves es con una envidia enorme cuando tienes que afrontar la realidad de este egoísmo y sociedad tan poco respetuosa que lamentablemente tenemos que afrontar en España. Y por último, pues que si pensáis hacerlo, yo os sugeriría que habléis primero con Jetro o que habléis con ICEX, ¿no? Para saber un poco qué es lo que hay que hacer y seguro que ellos os acompañarán en vuestras inversiones. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, señor Zumárraga. Interesantísima su exposición, sobre todo este approach de la cultura empresarial japonesa, que indudablemente identifica de manera singular lo que es la forma de pensar los empresarios y de las empresas japonesas y que nos da un enfoque distinto en muchos parámetros a lo que es nuestra cultura empresarial y que yo creo que es sin duda alguna, uno de los éxitos que ha tenido históricamente y en el presente la economía japonesa. Y me ha dado una clave porque ha dicho en un momento que los japoneses ni sí ni no. Eso nos conecta a los gallegos claramente con los japoneses, es decir, se dice que ni subimos ni bajamos, ni sí ni no, que dependemos, ¿no?, los gallegos. Por eso, ahora yo creo que la clave que nos va a dar del éxito, en este caso de empresarios españoles, gallegos, en el mercado japonés, van a ser nuestros siguientes panelistas, que son Rosario Froján y Alfredo Olmedo, que son ambos socios directores de DDUE, que es una firma textil gallega, si no me equivoco, en Rianxo, con sede social en Rianxo, y que ya tiene una larga historia. Yo ya he tenido la oportunidad de escucharlos precisamente en la referencia que comentó antes Pedro Cordero hace 3 años en el Círculo de Empresarios, en unas jornadas conjuntamente con Jetro. Ya conozco su caso de éxito y es, la verdad, muy interesante. Creo que nos van a dar muchas claves de su experiencia, de su know-how en el mercado japonés y estamos ansiosos por escucharos. Y buenos días a los dos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, esencialmente, ante todo queremos dar las gracias a la organización por habernos considerado para participar en este debate y yo creo que ya poco nos queda por decir, porque yo personalmente sí que quiero agradecer de una manera muy concreta a Tomás todas sus apreciaciones, porque creo que las claves de lo que ha dicho son absolutamente incuestionables y creo que cualquier otro tipo de fórmula o de estudio que se haga desde un aspecto más técnico o más convencional de cuáles pueden ser los modelos o las posibilidades de negocio en un mercado como el japonés está absolutamente fuera de lugar sin tener en cuenta 2 cosas primordiales que él ha expuesto, que una es el conocimiento de la sociedad japonesa y 2, el manejo de las fórmulas de educación y respeto que son absolutamente definitivas para llegar a tener ningún entente posible con ellos en ningún sentido si no se tienen muy presentes. La realidad es que la idea de pelotazo a la hora de hacer un trazado comercial con Japón es ya casi una piedra de toque para no seguir adelante, porque se blindan mucho por lo menos, vamos a ver, nosotros vamos a hablar siempre de nuestra experiencia y realmente llevamos con ellos trabajando muchos años. Nuestro modelo de trabajo siempre se ha soportado mucho en el feeling, en el afecto, en la generosidad también, y después un conocimiento muy profundo de lo que son los valores de la que es nuestra marca, ¿no? Entonces, no puedo estar en más acuerdo con él, primero aparte de que porque tanto Charo como yo entendemos nuestra progresión empresarial y comercial en Japón desde ese sentido y así es como nos gusta proyectarnos y segundo porque es incuestionable y es incontestable, es así, funcionan así. Hay una cosa que es el feeling y si no hay feeling ya no se mueven en ninguna dirección, cosa que nos congratula en gran medida. Nosotros llevamos aproximadamente, pues no sé, 9 o 10 años ya trabajando con ellos y en un caso tan concreto como el que puede ser la pandemia que en estos momentos está sucediendo, para nosotros nos hizo tener, la palabra no es miedo, pero una cierta inquietud porque era algo nuevo y algo que de alguna manera puso a todo el mundo alerta. Pero yo personalmente, y esto es una visión muy personal, casi me daba más miedo el resto de lo que pudiera pasar con otros entornos comerciales
con los que trabajamos que con Japón. Porque además hay una cosa que no hay que olvidar, o sea, el pueblo japonés es un pueblo que es el único pueblo del mundo, el único pueblo del mundo que tiene una experiencia previa en el sentimiento de hecatombe. Es el único que lo ha testado y es el único que realmente se ha recompuesto de una manera brutal, comercial y socialmente. Entonces, cuando empezó todo el fenómeno de la pandemia, pues sí, estábamos inquietos, lógicamente, pero sabíamos que nuestros socios y clientes japoneses iban a estar atentos, iban a ser respetuosos, iban a ser cariñosos, no nos iban a llamar un día por teléfono y nos iban a decir, ya nos compramos porque ahora hay un problema internacional y la gente está revisando sus presupuestos. No, sabíamos que nos iban a dar una explicación y es más, fue mucho más positiva que todo eso. Nos dijeron, vamos a ser cuidadosos con las compras, vamos a ponernos en estos números, pero vamos a estar muy atentos y vamos a seguir cuidándose y vamos a seguir cuidando el negocio. Y nuestra sorpresa fue que no solo fueron cuidadosos con los números, sino que ellos solo nos avisaron de que estuviéramos vigilantes, pero sus números fueron incluso mejores de lo que esperábamos en esa campaña. Entonces, nuestra experiencia es que solamente puede ser de elogio en todos los sentidos. Después, trabajar con ellos ha sido un aprendizaje brutal y sí que es cierto que yo creo que la experiencia de lo que es el comercio con Japón, las relaciones comerciales con Japón, no sé si son muy exportables a otros entornos comerciales, a otras sociedades, porque son muy específicas y tienen una sensibilidad muy propia. Entonces, nosotros hemos aprendido mucho con ellos. Ha sido un poco la puerta para ahora empezar a expandirnos hacia el mercado coreano, que sí que es cierto que Japón es un referente en el mundo asiático, porque de la misma manera que sí es cierto y estoy de acuerdo con que es una sociedad que está envejecida y que a lo mejor ya no es tan moderna, vamos a decir, como en otro momento fue porque era punta de lanza, sigue siendo el espacio aristocrático de lo comercial en Asia. Entonces, para todo el resto de Asia es un referente, la verdad. Bueno, yo siempre digo que nuestra visión es muy personal del mercado japonés, pero sí que es verdad que tenemos un conocimiento muy real, es decir, muy a pie de calle. Nosotros tenemos un negocio marca, es decir, una tienda con marca propia en Tokio. Bueno, nosotros no, nuestro distribuidor en Japón. Y realmente nosotros vamos, o íbamos realmente prácticamente 2 o 3 veces al año. Pero lo que realmente nos llamaba más la atención, que, a ver, nosotros creo que no formamos tanto parte del sector de la moda, sino más del lifestyle. Es decir, ellos están totalmente interesados, es decir, o totalmente receptivos a que nosotros exportemos alma, espíritu, manera de hacer las cosas, trabajar. En el fondo es el espíritu de Galicia. Es decir, la tradición, la manera, el estar en el rural, el local, y abiertos totalmente, es decir, ellos vienen a vernos, es decir, lo que ellos llaman el día de las fans o de los fans, vienen a la tienda para que nosotros le contemos realmente cómo vivimos, qué hacemos, qué comemos. Esto se entiende que estaría un poco al margen de tu producto, no. Ellos quieren saber si lo que tú haces es de verdad, si es una impostura, un poco lo que decía Tomás. Ellos son tremendamente respetuosos, pero tú tienes que contar la verdad, la autenticidad de todo lo que haces. Entonces, realmente es muy llamativo que ellos, es decir, que eso sea parte de tu producto. Es decir, no es el producto aislado lo que realmente te permite a ti. Ellos van a ser tus aliados, ellos van a formar, se van a convertir en tus fans porque son realmente de mito. Pero tú tienes que decir la verdad. Es tanto así que realmente lo que decía Alfredo de la pandemia, lo que podría ser incluso un problema por distancia, es más, se convirtió en una aproximación. Es decir, nosotros ya tenemos un día muy próximo a Japón. De hecho, yo siempre digo, me siento a veces más cerca de un cliente, de mis clientes japoneses que de un cliente en Madrid. Es curiosísimo. Pero realmente tú cuando vas, ¿sabes? Ellos solo quieren saber la verdad. Y ellos nos pedían durante la pandemia, nosotros hacíamos 360 continuamente para ver lo que pasaba, cómo hacíamos, cómo trabajábamos. Y es más, hacíamos visitas. Nosotros
salíamos a la calle, ya cuando pudimos empezar a salir, y nuestros fans nos acompañaban porque querían saber, visitar el campo al que íbamos. A ver, nosotros estamos en el rural, es decir, es verdad que tenemos en el caso de la pandemia muchas cosas a favor. Ir a la playa, venían con nosotros, es decir, esto es muy difícil de explicar, es decir, es toda una sensibilidad, es toda una cultura, y yo creo que sí es verdad un poco lo que decía Tomás, que yo no puedo estar más de acuerdo al margen del tema económico, es decir, lo que puede ser el dinero en sí. Hay otros valores que están muy por encima y solo ahí pueden ser aliados de futuro, ¿sabes? Además, Es decir, se puede hacer poco negocio si ya se entra hablando de negocio con un japonés, porque les intimida, porque ya culturalmente para ellos es una falta de respeto, es una falta de educación poner eso encima de la mesa. Eso va a llegar si hay posibilidad de que así sea, pero no se puede tener una cabeza tan fría. Yo voy a decir algo y sé que es algo que a lo mejor es muy poco ortodoxo, pero yo la primera vez que fui a Japón, antes de echar el pie y pensar, y yo iba a vender, en el fondo es lo que iba a hacer. Y además nosotros vendemos una cosa que es compleja, que es diseño. bueno, y es diseño y es Galicia, porque nosotros digo que yo creo que somos realmente, componemos en valor la realidad que tiene Galicia, el origen de Galicia realmente, es decir, la parte, la no tecnológica, por decir de Sí, la alguna más manera, sentimental, la más y kawaii de todas poniéndole también. realmente, nosotros tenemos un producto de precio alto, no tenemos un precio, es decir, poner en valor eso sí que me parece que bueno, pues sí, nos sentimos orgullosos de haber llegado al mercado japonés en este sentido. Sí, bueno, esencialmente lo que quería decir es que no creo que se pueda hacer un acercamiento si no es desde un aspecto un poco generoso. O sea, yo decía, cuando yo fui la primera vez, yo me leí un montón de libros de Mishima, o sea, me los he leído todos, porque yo quería saber el material humano al que me iba a enfrentar, porque hay una realidad, es que puedes pasar por el Instituto de Empresa 5 años, pero cuando llegas allí, a la hora de formular una manera de trabajar para que comercialmente tenga un espacio de crecimiento, hay una serie de requerimientos tan concretos, tan específicos y unas formas que son tan definidas que como te las saltes, ya quedas absolutamente inmovilizado. Y puedo poner como ejemplo, en cierta ocasión, una visita que vinieron ellos aquí, nosotros los acercamos a determinadas empresas para que las conociesen, más grandes, porque sienten mucha curiosidad por cómo son las empresas aquí, de la misma manera que sienten curiosidad por cómo comemos, pues por nuestra cultura, por nuestro arte, pues también sienten curiosidad por la empresa, porque son grandes negociantes además. Y claro, cuando les enseñaban las empresas desde ese aspecto más frío, desde el número, desde la estadística, desde el cuadro, se quedaban absolutamente bloqueados porque ellos venían con un pequeño vídeo que las primeras imágenes eran de sus bosques y hablaban de la raíz y del amor a la tierra. Y claro, son cosas tan distintas a la hora de vender cosas, que es lo que hacemos todos en el fondo, bueno, hay una cosa que no hay que olvidar. Ellos tuvieron un tsunami y lo que hicieron al día siguiente, que les pasaron una ola por encima, fue ir a dar las gracias al mar y ir a presentarle sus respetos y su humildad, monarquía incluida, con un ramo de flores. Eso es inconcebible. Cuando ahora aquí nos estamos apuntando para vender más a hacer productos reciclables, a ser sensibles con la naturaleza. Eso para ellos no es una impostura, eso para ellos es un día a día. O sea, nosotros hablamos de vender mascarillas y hablamos de ser modernos cuando ellos llevan utilizándola por respeto en la sociedad en la que conviven en su día a día. Entonces, siguen siendo muy modernos, van a ser muy modernos, es una cabeza, es algo que está en su ADN y eso es una cosa que no se aprende de la noche para la mañana. Tienen, bueno, pues esa cualidad y hay que tenerla muy en cuenta a la hora de trabajar con ellos, desde luego. No Bueno, sé. no queremos liar Sí, mucho no porque queremos, entiendo. yo no sé si hemos consumido el tiempo y si nuestra experiencia a lo mejor es demasiado personal, a lo mejor. La realidad es que seguimos trabajando con ellos, creciendo con ellos, pensando en más posibilidades de negocio y sí que es cierto que Bueno, para tanto es nosotros así que el 60% de nuestra empresa es Japón. sí, bueno, nosotros estábamos en un momento más crítico que pudimos haber tenido en otro tiempo, si no llega a ser porque el día a día con el comercio en Japón nos produjo un flujo que era importante, nuestra estabilidad se hubiese
se hubiese bueno, puesto pues, realmente en una geografía muy frágil, la verdad. Entonces, pues bueno, solamente siento admiración por ellos. Insisto, que creo que el modelo de trabajo con ellos es también pues, particular. O sea, después nosotros a veces nos damos cuenta que para trabajar con otros clientes, como con Italia o con España, esas fórmulas pues en muchas ocasiones no son tan válidas. Pero también veo que Japón sigue siendo pues un sitio, es un reto para cualquier empresa acercarse allí, pues porque es como un top de lo que es el mundo del negocio, ¿no? Y lo que he percibido en esta intervención, igual que en la anterior, es todo una filosofía, digamos, de forma de ser, de entender los negocios y del approach que hay que hacer para entrar en este mercado por parte de los empresarios y de las empresas españolas. Y lo que veo también por vuestra parte es una gran pasión con el mercado, es decir, ibais a vender y os habéis convertido en unos amantes, en unos fans claramente del mercado, de la personalidad y de la forma de entender la vida que tienen los japoneses. Y creo que eso es algo que también se ha percibido en la intervención de Tomás anteriormente y que veo que debe ser una práctica generalizada de los que quieren entrar en el mercado, entender la forma de ver la vida que tienen los japoneses. Fundamental, y además hay una realidad. A ver, es un cliente que es difícil de seducir, pero después, una vez que pasas esa barrera, si hay una palabra que conocen es la de la fidelidad. Pero además es un cliente serio en los pagos, serio en el trato, de la misma manera que son exigentes. Hablamos siempre de nuestra experiencia, pero creo que es concordante con la de cualquier persona que haya tenido relaciones comerciales con Japón. Y no cuestionan nada. Nosotros en nuestro trabajo lo que proponemos es que jamás se nos ha dicho cambia esto, cambia lo otro, cuando realmente hemos tenido 1000 aventuras comerciales con distintos países o distintos clientes y sufres en el día a día pues, por un montón de cosas. Ellos no, ellos una vez que te aceptan y te asumen y que asumen tu producto, para adelante, van a ser los primeros que te van a defender, los primeros que van a ser embajadores, en nuestro caso, de nuestra marca, porque realmente son embajadores de nuestra marca. A veces hablan de ella con más orgullo que nosotros. Yo hasta me siento como, bueno, digo, caray, es una pasada, es realmente sorprendente. Pues muy bien, tanto a Alfredo como a Rosario os damos las gracias por esta contribución, por este testimonio en primera persona de una empresa que, como ya habéis mencionado antes, ya lleváis 10 años, una década, ya es un tiempo suficiente para chequear bien un mercado y conocer bien la mentalidad y la filosofía de entender la vida de los japoneses, y creo que ha sido enormemente interesante. Ahora es ya tiempo de abrir la participación tanto al público aquí presente, que lo pueden hacer de viva voz, pueden hacer las preguntas que quieran, como también a través del chat de Zoom, en los que lo están haciendo en la versión online, que nos pueden hacer llegar preguntas. Yo estoy seguro de que va a haber muchas preguntas, porque estamos en una universidad, en una facultad, y yo cuando era joven era muy curioso. Yo por lo menos ya tengo una pregunta que quiero formular, pero seguro que van a llegar algunas más. Mientras que están llegando al chat o el público que está aquí se anima a hacer esas preguntas o reflexiones, yo quiero hacer la mía. Y la mía yo creo que puede ir dirigido tanto a Tomás como a Pedro, y es porque, como antes comentaba en mi presentación, pues yo soy el coordinador del Foro de Internacionalización del Círculo de Empresarios de Galicia y por lo tanto nos interesan todos los modelos de éxito en la internacionalización de las empresas y de la economía. Y un caso que me parece sumamente interesante es las famosas sogogoshas, creo que lo pronuncio bien, o las trading houses que hay en Japón.
que son una característica muy interesante, es decir, unas pocas compañías tienen prácticamente el monopolio del comercio exterior japonés, tanto para importar, para el trading de importación, como la exportación. Y lo que ha hecho es que muchas empresas, por ejemplo, en ese es el paralelismo con la economía española, muchas pequeñas empresas se dedican a producir un producto o si es una empresa de servicios, un servicio que crean que lo pueden hacer bien. Pero a la hora de la comercialización en los mercados internacionales se dedican estas empresas especializadas, estas trading houses o sogogoshas. Y me gustaría a los dos que nos comentarais un poco este modelo, porque a mí personalmente me parece muy interesante y quizás podáis aflorar aquí un poquito más de luz a este modelo. Tomás y Pedro creo que son las personas adecuadas para contestar a esta cuestión que planteo. ¿Quién empieza? ¿Qué te parece, Pedro? Hago yo un comentario desde mi experiencia, ¿no? Digamos, un poco porque tú vas a hablarles de la realidad, ¿no? O sea, y cuando ha comenzado el profesor a hacer una pequeña introducción de lo que es Japón, ¿no? Japón es un país que se encuentra a 30 días en barco de los mercados, que no tiene materias primas, y sin embargo después de la guerra pues tenía que importar materias primas, transformarlas y exportarlas, ¿no? Digamos, el mercado interno era pequeño, la economía les costó muchísimo aumentar los niveles de consumo, ¿no? Entonces, en aquellos momentos el gobierno japonés, con esa inteligencia y esa visión a largo plazo que es una auténtica envidia, la verdad es que a algunos políticos españoles y europeos les vendría bien. Lo que lanzaron es un modelo de trading companies, ¿no? que se crearon entre las grandes corporaciones japonesas. Abro paréntesis, no nos olvidemos que las grandes corporaciones japonesas siempre han estado muy unidas, o sea, la patronal japonesa la componen muy pocas empresas, pero muy unidas y que tienen una gran influencia en la legislación y en la política japonesa. O sea, digamos, a gran diferencia de lo que vemos en general, digamos, específicamente en Europa. Y crearon estas empresas especializadas en la comercialización que iban a ser las que iban a acompañar la necesaria internacionalización y capacidad exportadora del mundo industrial japonés. Es decir, los empresarios japoneses iban a ser capaces de producir unos productos cada vez mejores, más innovadores y a un costo competitivo, pero no tenían ni tiempo ni recursos para la comercialización en el mundo. Y fueron acompañados, se crearon estas empresas que fueron las que abrían los mercados para que ellos pudieran exportar ese exceso de producción que les daba la posibilidad de seguir creciendo su economía. En el caso concretamente de mi experiencia como multinacional, Bristol, que acabó siendo el número 1 en el mundo, fue acompañado por ellos en montones de países, entre otros en España. O sea, era una de ellas que se llamaba Mitsui, que era era una de las trading con las que colaboraba en nuestra corporación, también en Bélgica, en Países Bajos, en la Europa comunista, etcétera. Quiero decir, entonces, cuando ya el momento pasó, entonces las grandes corporaciones fuimos poco a poco recuperando, digamos, nuestra capacidad de independencia y fuimos creando estas compañías locales. Yo soy un caso en ese campo, podríamos decir, entre paréntesis, yo no, siendo nuestra empresa de éxito. Compramos, recompramos la distribución y seguimos. Pero estas sogosochas, que además tenían bancos, compañías logísticas, compañías de seguros, tenían todo lo necesario para acompañarlas, estas siguen operando y con muchísima fuerza. Y ahora hemos visto, ha comentado el profesor, el caso de CAF, por ejemplo, Mitsubishi, o el caso de Mitsubishi Corporation, que ha tomado el 25% de Verge Automoción, que quizás sea el mayor vendedor de coches del mundo, que además coincide que es una empresa familiar, o Gestamp, o otras empresas españolas a las que siguen acompañando en su internacionalización cuando van a Japón. Es decir, estas empresas no solo te acompañan cuando vas a otros países, sino que también te acompañan cuando vas a Japón. Creo que esa es una breve introducción, pero le dejo a Pedro Cordero para que hable desde el Jetro. Muchas gracias, Tomás. La verdad es que poco que añadir, pero bueno, una cosa son las Zogo Sosa
que está Mitsui, Mitsubishi, Itochu, Marubeni, las que se conocen muy bien. Hay que entender que se divide en dos palabras, Sogo y Shosha. Shosha Trading Company, ¿vale? Son familias muy antiguas, incluso algunas son de 300, 400 años de antigüedad, que empezaron vendiendo textil, muchas de ellas, ¿vale? O aceite. Da igual, eso es un poco su historia. Y Sogo es integral. Por ejemplo, uno de los mayores... ¿cómo se dice? Los sectores que más trabaja Mitsui, que es muy conocida, minerales en África. Nadie conoce esto. Muy poca gente lo sabe, pero Mitsui es uno de los mayores explotadores de minerales allá. Muy bien. Que como la pregunta va a ser, básicamente, entiendo que para los exportadores o los que quieren entrar en el mercado japonés, la pregunta es, vale, ¿cómo trabajo con ellos? Muy bien, lo más probable es que no puedas. Y así lo digo. Es muy difícil comenzar con ellos. No es, llamo a Mitsui, que está en el paso de la Castellana, intenta llamar, a ver qué te dicen. Así lo digo, perdóname, en esto voy a ser muy claro. A ver, están las Sogo Shosha, pero también están las Trading Company. Un ejemplo, ahora acabamos de tener ¿cómo se dice? Un evento, ¿vale? De exportación de productos agroalimentarios japoneses hacia el País Vasco de una prefectura que es Mie. Hay una Trading Company, porque los mismos productores, los abuelillos que te hacen, yo qué sé, la salsa de soja, que tienen una fábrica pequeñita, no tienen capacidad de exportación. ¿Qué hacen los Trading Company? Reúnen todos los productos, lo meten en un palet y te lo llevan y te lo traen aquí a España, o sea, son los Trading Company. Hay que tener en cuenta, y lo siento, aquí he estado buscando ahora un gráfico que tengo, que hice hace años, que desde el fabricante español, bueno, fabricante extranjero, hasta el consumidor, máximo puede haber hasta 6 intermediarios. Hay que tener en cuenta, son datos básicos, pero Japón se constituye en 7 zonas básicas, ¿vale? Como decir, con comunidades autónomas, que no lo son porque no hay ningún gobierno, ¿vale? Pero para que lo entendamos, se divide en 7. Entonces están las Sogo Shosha o las grandes trading company, mejor dicho, que importan a gran escala, cuando es un producto que luego se puede distribuir a gran escala. Luego están los intermediarios que están para poder distribuir a las diferentes prefecturas, que no provincias, pero bueno, entendamos como provincias, y luego están los que se distribuyen allí, ¿vale? Naturalmente, Itochu es ¿cómo se dice? El propietario de 7-Eleven, ¿no? O Family Mart, un momentito, bueno, una de las mayores convenience stores de todo Japón. Es en donde ellos hacen sus experimentos a ver si un producto funciona o no en un convenience store. Si ahí funciona, luego ellos lo redistribuyen a otros intermediarios y luego eso ya va al consumidor, ¿vale? Es una red de comercialización muy compleja. Muy compleja, y reitero, es muy difícil de repente llamar a Mitsubishi, Marubeni o no sé quién para intentar vender, pues yo qué sé, nuestro producto. Uno de mis, ¿cómo se dice? Yo recomendaría a todos, una vez que acabe la pandemia, para vender un producto, y voy a hablar de exportación, cosa que no debería hacer, no se me malinterprete, pero la exportación de España a Japón no la tocamos en Jetro. Para eso está IGAPE en Galicia, está ICEX, ¿no? Pero bueno, cuando queremos vender nuestro producto allí, lo mejor es ir a las ferias, que ahí están los ojeadores, como esto de los ojeadores del fútbol, que están viendo a los chavales jóvenes a ver quién va a ser bueno o no. Pues ahí están, ahí se fijan, ahí vamos haciendo nuestros contactos y nos vamos enterando porque no todos los productos son iguales, no todos los canales, no toda la red comercial es igual en todos los productos y en todas las zonas, ¿vale? Entonces, sé que no he dado una respuesta 100%, pero espero haber roto ciertas expectativas falsas y poner un poco de manifiesto cómo es de complejo. Perfecto, pues muchas gracias. Ahora ya he visto que han entrado en el chat alguna pregunta. Creo que la que voy a leer está un poco conectada con mi pregunta de las Sogo Shoshas, y es de Hugo Pérez, que dice, leo textualmente, me gustaría preguntar sobre el gráfico que Pedro Cordero enseñó.
en el cual las empresas de comercio y manufacturas crecieron. ¿Ese nicho podrían ser las trading houses? Es una pregunta. Y continúa. Por otra parte, me ha sorprendido que no se enfoquen en la silver economy. En sí, cuando Japón tiene una economía tan envejecida, ¿por qué no hay startups de silver economy? Viene a preguntar. Y finaliza con un saludo a los Pedros. O sea, a mí y a ti. Bueno, muy amable. Gracias, Hugo. Bueno, pues efectivamente, que es uno de los temas que aquí las startups en España y en Europa cada día tocan más. Todo el tema de la silver economy, con el envejecimiento poblacional. Eso es una característica común a los dos mercados, al mercado europeo y al mercado japonés. Descenso demográfico, envejecimiento poblacional. ¿Qué pasa con las startups? Bueno, y lo que preguntaba sobre si las trading houses estaban reflejadas en esas gráficas. Pedro. Rápidamente, en las trading companies, como he dicho, son empresas integrales. Entonces, naturalmente, tiene, por ejemplo, Mitsubishi no solamente es una trading company, tiene la parte de la automoción, es el mayor fabricante o vendedor, mejor dicho, de lápices en Japón, ¿vale? O sea, sí, naturalmente también están dentro de ese sector, o sea, de esos gráficos. Por otro lado, el Silver Economy. A ver, en el gráfico, en verdad, hay 8 sectores, digo, los 9 sectores de las startups que he mostrado. En la de Mobility es de, si no me equivoco, puse una empresa de sillas de ruedas de nueva generación que ahí no lo pongo. Bueno, a ver, quien quiera saber un poco más, ya daré detalles de las empresas, pero bueno, sencillamente es una silla de ruedas que aparte de poder dar, o sea, es mucho más cómoda, aguanta mucho más la batería, está hecha para poder subir peldaños bajitos, pero bueno, peldaños, etcétera, para la gente mayor, para tener mayor movilidad, para poderse, tienen el asiento abajo para meter la compra, además así lo presenta un poco para la gente con, ¿cómo se dice? Movilidad reducida y para gente mayor. El tema y en la de salud, no, inteligencia artificial es la que había puesto una empresa que detecta el tema que esto vale tanto para los mayores como para los jóvenes, el tema de la gripe. En Japón, las sanciones, y lo digo con causa de conocimiento, porque yo trabajé durante 3 años y medio como director en una clínica, ¿vale? De un hospital, ¿vale? En Japón, y la gente mayor, o sea, se muere del miedo con el tema de la gripe. Porque una gripe A en serio, si tienes 98 años, pues es un tema muy serio. Pues con inteligencia artificial han creado pues una aplicación unos sensores que detectan si tienes o no gripe. Y si con eso te pueden mover o es un catarro, ¿vale? O sea, y luego el tema a ver, para las sanciones, efectivamente, lo que comentaba antes, que hay oportunidades de negocio en los problemas de la sociedad japonesa, efectivamente, básicamente van enfocados a los ancianos. El tema de, por ejemplo, ahora se están haciendo proyectos de, ¿cómo se dice?, de reparto con drones de medianos que transportan, que son bastante grandes, a las islas. Las islas se han quedado sin jóvenes porque no hay institutos, naturalmente no hay universidades. Hablo de las 10.000 islas pequeñitas que están repartidas alrededor de todo lo que es el Honshu, ¿no? La parte grande, ¿no? No hay universidades buenas, muchos de los sitios no hay ni institutos. Y si hay una catástrofe, no hay Dios que pueda transportar ahí comida o suministros necesarios. Y eso es una economía, son nuevas tecnologías enfocadas a gente, al fin y al cabo, mayor. Perdóname que no haya hablado muy enfocadamente, o sea, no haya enfocado mucho mi discurso hacia ahí. Lo daba un poco por sentado, y también es que en 20 minutos todo lo que he querido hablar lo he hablado a 180 por hora. De todos modos, si alguien quiere profundizar en este tema, perfecto. No sé si había alguna pregunta más. ¿Cuán importantes son los factores culturales a la hora de trabajar con Japón? ¿Contesto a esto, Pedro? Tú me dices, indícame. Sí, por favor. Ya viene la siguiente pregunta, que también es de Hugo, y dice, ¿cómo de importante, para que lo escuche todo el mundo, cómo de importante son los factores culturales a la hora de trabajar con Japón?
Creo que eso quedó reflejado claramente. Desde mi punto de vista, exigen más a los propios japoneses que a los extranjeros, por lo que hasta qué punto deben entender conceptos como el wa, el kaizen o amae. Quizás mi pronunciación no es correcta, me corriges tú. Mira, desde mi punto de vista, 21 años en Japón he vivido, desde 1989 hasta 2010. He pasado por varias etapas, desde un niño que no tiene, perdóname la expresión, ni pajolera de idea de japonés, a poco un adolescente que ya empieza a defenderse y adulto que ya habla japonés sin ningún problema, incluso ni en el acento, dicho por los mismos japoneses. Y es más, cuando digo que me llamo Pedro, me dicen cómo se escribe, qué letras, el simbolito se usa. Vale. Es cierto que se le exige más, naturalmente, al nacional que al extranjero. Y eso sí es verdad. Más que nada porque entienden una cosa, que tú eres extranjero y que tienes otra cultura. Ahora bien, hay ciertos límites y eso lo ha dejado muy claramente tanto Rosario como Alfredo, que hay que, o sea, oye, nosotros también tenemos que hacer nuestros esfuerzos en adaptarnos a su cultura, a su forma de ser, y como ellos también intentan, por eso intentan conocer cómo es nuestra cultura para adaptarse en ciertas cosas, porque sabiendo que cómo somos, qué vivimos, que en nuestro lifestyle pueden entender ciertas actitudes. Hace 30 años, a lo mejor un apretón de manos no se daba entre los empresarios, un extranjero y un japonés, y si se lo intentabas dar era como, oh. Ahora, el mismo japonés viene y te da un apretón de manos. O sea, hay cosas que están cambiando y son, ahora a lo mejor incluso yo veo a los empresarios japoneses, los más jóvenes, un poco más simpáticos, incluso algunos más occidentalizados que nosotros. Ayer me vino a la oficina un empresario con una hawaiana. Digo, que es invierno. Bueno, que estamos en primavera. Ayer aquí en Madrid llovía, hacía fresco. Me vino con una hawaiana. Cosa que antiguamente era impensable. Traje camisa, o sea, yo y mi jefe con traje. Y este empresario japonés nos vino ahí con una hawaiana. A ver, ¿es necesario conocer su cultura? Sí. Si nos podemos adaptar, te lo van a agradecer muy gratamente. También estoy de acuerdo en eso, pero no podemos ser japoneses como ellos no pueden ser en españoles. Y si, no sé, tanto Tomás como Rosario como Alfredo, si pueden añadir algo de su experiencia, sería mejor. Muy bien. Quizás también Tomás y Rosario quieran añadir algo a este tema cultural. Bueno, yo, digamos, cuando estaba hablando del mundo cultural, hablaba mucho del mundo cultural, digamos, empresarial, pero de la realidad. Japón está cambiando muchísimo, ¿no? Pero vamos a tener pocas oportunidades. Nunca tienes grandes oportunidades. No es el caso de Pedro, que ha vivido 21 años en Japón y por lo tanto, pues es muy conveniente siempre ponerte en el otro lado, ¿no? Siempre el mundo japonés te enseña que tienes que ser siempre visto por los ojos de los demás, ¿no? Como cliente, digamos, como persona, como empleado, como vendedor, y por lo tanto, pues el tratar de sobre todo respetar su cultura, ¿no? Y respetar digamos, sus valores en general es muy agradecido. Y luego, seamos prácticos, te va a facilitar la vida, pero eso te va a facilitar la vida lo mismo que cuando vamos a Galicia con vosotros. Pues no os vamos a pedir ni el sí ni el no, ¿sabes lo que te digo? ¿Tienes percebes? Pues depende. Bueno, igual sí, ya miraremos en la cocina. Joder, no fastidies, macho, que tengo prisa, ¿no? Bueno, digamos un poco que quiero decir que todos tenemos, yo que soy de origen vasco, pues somos mucho más rudos, ¿sabes? O sea, digamos, imaginaros lo que nos costó entendernos con el mundo japonés. Pedro se ríe, digamos, ¿no? Pero quiero decir que estamos vendiendo, hay que ser inteligente y es buenísimo conocer el mundo cultural esto de los demás. Lo has dicho estos dos empresarios de éxito y les voy a decir una cosa. Los clientes apóstoles es el gran secreto de la comercialización de cualquier producto, ¿no? Entonces, cuesta muchísimo conseguirlo, pero el día que consigues un cliente apóstol, ya prácticamente tú no tienes que hacer nada porque va a ser él el que te va a promocionar el producto y ese es el gran éxito. Lo demás, chicos, está muy bonito, la publicidad, compra esto que verás, qué tal. La realidad es que si te lo dice tu amigo del alma, dice, mira qué experiencia tan buena he tenido, no sé exactamente cómo son vuestros productos del diseño gallego, pero eso tiene un valor radicalmente distinto y eso
hay que sabérselo ganar también en tus relaciones personales y humanas, ¿no? Muy bien. Tenemos una pregunta, como ya estamos bastante sobrepasados de tiempo, quizás sea la última y ya concluimos, pero como es una pregunta corta, la vamos a formular. La pregunta la hace David Santana y dice: ¿cómo va a afectar la sociedad 5.0 a la economía y a los negocios en Japón? ¿Quién la responde? ¿Quién de vosotros? Quizás Pedro, Tomás, no sé. Yo tengo un estudio hecho. Hice una ponencia hace muy poco en el máster de la Autónoma sobre este tema. Entonces, si me permitís. A ver, la sociedad 5.0 viene de la proclamación de la cuarta revolución industrial, ¿vale? En el CEBIT, en el 2017, entre Angela Merkel y Shinzo Abe, el anterior primer ministro. A ver, básicamente la sociedad 5.0 es una sociedad interconectada o superconectada que se basa en la creación de las Smart Cities y ahora un nuevo concepto que hay que probablemente muchos de los oyentes no hayáis oído hablar, que es la Super City. Actualmente se está creando un nuevo concepto, ¿vale? Se están ahora licitando para crear estas Super City, que básicamente son que desde los edificios inteligentes, toda la ciudad llena de sensores para el tráfico, la movilidad, residuos, etcétera. O sea, este mundo futurista, ¿no? Pero no el malo de Matrix, por así decirlo, de la película Matrix o todas estas futuristas, que siempre es un mundo un poco gris, oscuro, ¿no? Sino un mundo lleno de verde, de respeto, con la naturaleza. Esta es un poco lo que es la sociedad 5.0. ¿Vale? Que a propósito, en esto, gracias al Economic Partnership Agreement que he comentado previamente, se puede licitar desde España. O sea, una empresa, ¿vale? Eso sí, ¿y dónde lo miro? Pues oye, en las diferentes páginas web de los ministerios. Y un apunte, estas super cities, en Japón ahora hay como unos 50 un poco más de 50 proyectos, de los cuales 40 y pico son brownfield, o sea, en base a lo que hay, ¿vale? Se va a construir, ¿vale? Estos pues, edificios, cuando se hace una remodelación de un edificio, pues se hace que sea inteligente y tal. Y luego se van a construir, creo que eran menos de 5, greenfield, o sea, se va a crear construcción nueva de Super City. Si se busca en internet saldrá bastante información que podría ser muy interesante para los que les guste este tema, porque está involucrado todo el mundo con un paquete de reformas estructurales, fiscales y legales que se van a realizar en los próximos años para poder concretar estos nuevos proyectos en Japón. Perfecto. Fenomenal. ¿Alguien quiere añadir algo más o ya damos por finalizada esta cuestión? No sé si alguno... Tomás, ¿quieres añadir algo más al tema de 5.0 y la economía? Nada. Muchas gracias. Ha estado estupendo. Pues yo creo que aquí del público asistente no hay ninguna cuestión. Creo que ya son casi las 2:30 de la tarde y hemos debatido desde la macroeconomía, hemos empezado en la macroeconomía, hemos descendido ya a la macroeconomía japonesa y a las oportunidades de negocio. Hemos conocido también la presencia y cómo entienden los empresarios que representan a las empresas japonesas su filosofía, su cultura empresarial. Hemos también conocido un caso de enorme éxito de una firma gallega con presencia de más de 10 años en el mercado, cómo además se han convertido sus consumidores, sus clientes en Japón en apóstoles de la firma, y creo que ya tenemos una visión muy amplia y muy exacta de las posibilidades del comercio, del negocio entre España y Japón. Entonces, Pedro, sí. ¿me dejas un segundo nada más? Sí, por favor. No, quería, ahora que estamos terminando, ¿no? Puesto que no lo he hecho al principio, quería enviarle desde luego un saludo a todos nuestros compañeros
no de mesa, sino de pantalla en estos tiempos en los que estamos. Decir que para mí ha resultado muy interesante todo lo que han estado contando y que, como resumen, la verdad es que se me ha estado viniendo a la cabeza durante todo este rato, fijaros en aquel famoso poema de hace mucho tiempo de Blas de Otero, que, parafraseándolo, se podría resumir en: quisiera ir a Japón para orientarme un poco. Un final muy bonito. Ya poco podemos añadir más. Simplemente yo creo que darle las gracias a todos los ponentes, a José Carlos Arias, a Pedro Cordero, a Tomás Zumárraga, a Rosario Froján y Alfredo Olmedo por vuestro tiempo, por estar hoy aquí presentes y dar vuestro testimonio y vuestra información sobre la perspectiva del comercio y de los negocios entre España y Japón. Y, cómo no, el agradecimiento también por mi parte, que también he sido invitado, a Jorge Fallaghan, que está aquí, al dinámico y siempre emprendedor, y se agradece mucho, decano de la Facultad de Económicas de la Universidad de Vigo, y a todos los participantes que han sido básicamente alumnos de la universidad, que espero que estas y otras iniciativas se repitan en los próximos meses, y desde luego en mi persona y en la del Círculo de Empresarios de Galicia estaremos encantados en participar, porque hay que unir, si cabe todavía más, a España y Japón, a la universidad pública y a la empresa española. Y muchas gracias a todos y buenos días. Gracias. Gracias. Pero...